buenos días con todos, siendo las 08:32 del día viernes 28 de febrero del año 2025, presentes desde la sala de audiencias virtual de la sede Contumasá de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente número 64 del año 2014. 164, perdón, del año 2014. Proceso acumulado con el expediente número 10 del año 2019. Proceso penal seguido en contra de los ciudadanos Rodolfo Orellana Rengifo y otros como presuntos autores del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. El juzgado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Guamán Vargas, presidente del colegiado y director de debates. Me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez, para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público. Buenos días, señor juez. Buenos días con los integrantes del colegiado y con los demás presentes por el Ministerio Público. Lidia Mercedes Velázquez Zabaleta, fiscal adjunta provincial. Muchas gracias, señorita fiscal. Actor civil. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Por parte de la Procuraduría de Lavado de Activos, abogado Anthony Richard Carmen Azurca, con temas datos ya señalados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Señor procurador, o sea, hay partes de su intervención que sí entendemos, o al menos la dirección de debates lo entiende, pero hay otras partes en las que no lo entiendo, doctor. Por favor, no es la primera vez, mejore, por favor, su equipo, porque en la grabación, después, si es que queremos escuchar qué es lo que usted mencionó, vayamos a tener problemas. ¿Bien? Entendido, doctor. Señor especialista, de usted cuenta si hay respecto de la concurrencia de los señores abogados defensores. Sí, señor magistrado, le informo de que todas las partes procesales se encuentran presentes, a excepción de la autodefensa del señor Guillermo Edgardo Núñez Velázquez. Me traté de comunicar con él y no me contesta. El señor Núñez Velázquez. Correcto, doctor. Guillermo Edgardo Núñez Velázquez. ¿Y quién es el abogado? Es autodefensa, ¿no? Correcto, doctor. Ya. Por favor, señor especialista, insista en la comunicación con el referido abogado, ¿sí? A ver, ha levantado la mano el señor Rafael Sáenz. Sí, doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Puede encender su cámara, por favor? Un momento. Sí, doctor, con su venia, para informarle que la defensa conjunta por el investigado Ricardo Rojas Calderón, ya que el abogado José Luis Ceballos está hospitalizado. Eso es todo, señor magistrado. Correcto. Usted lo va a reemplazar, ¿no es así? Por esta sesión nomás, señor magistrado. Correcto. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muy bien. A ver, señor especialista, dos cosas, por favor. Primero, consígneme como coadministrador, coanfitrión, ¿sí? Lo segundo, insista en el llamado a la defensa, al abogado defensor que está faltando, que ejerce su propia autodefensa. Correcto. ¿Sí? Defensa pública, si nos pueden apoyar mientras se conecta la defensa que está pendiente. Yo le voy a apoyar, señor juez, Correcto, doctora. La doctora Lerzundi, entonces, Reinaga asume la defensa. Para que quede claro, especialista, el nombre del imputado. Sí. Señor especialista. El imputado Guillermo Edgardo Núñez Velázquez, doctor. El señor Núñez Velázquez. Insista, por favor, en la comunicación, señor especialista. Correcto, doctor. Siendo así, encontrándose todas las partes debidamente representadas para este juzgamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. Nos encontrábamos actuando prueba documental por parte del Ministerio Público. A ver, señor especialista, ¿hay una indicación? ¿Hay despacho? Sí, señor magistrado, le informo de que han ingresado 3 escritos
En primer lugar, el escrito ingresado es con número 7382-2025, ingresado el 24 de febrero del presente año. Respecto a este escrito, tiene como sumilla que se tenga presente al momento de emitir pronunciamiento la prueba nueva ofrecida a través del presente escrito. Ya. Para emitir ¿Quién lo presenta? Hispano-Peruana de Construcción 2011 SAC, representada por el doctor Daniel López Sánchez. Sí. Defensa de Hispano-Peruana de la Construcción. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Doctor, oralice su pedido, por favor. Sí, de manera muy breve. Con su venia, señor magistrado, John García Espinosa, abogado de Hispano-Peruana de Construcción, representada por el señor Daniel López Sánchez, al amparo del artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, concordado con lo previsto en el artículo 373 del Código Procesal Penal, el cual habla de la prueba nueva, pasamos a exponer nuestros fundamentos de manera muy breve, señor magistrado. Respecto del pronunciamiento emitido en el recurso de casación 453-2022 nacional de fecha 4 de noviembre de 2024, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Brevemente, señor magistrado, como es de público conocimiento, mediante el pronunciamiento anteriormente mencionado, la Sala Suprema, en dirección del doctor César San Martín, emitió pronunciamiento respecto de la solicitud de casación de las causales de quebrantamiento del precepto procesal por infracción de precepto material y vulneración de la garantía de motivación contra la sentencia de fecha 6 de septiembre de 2021, confirmando en el extremo y revocando la sentencia de primera instancia del 17 de febrero de 2020, entre los cuales, para hacerlo breve, se absuelve a la señora Rosa María Ledesma Vela. ¿Quién es la señora Rosa María Ledesma Vela? Es la señora, la persona que le vendió el inmueble Shell a mi patrocinada, la empresa HPC. En este recurso de casación a la señora Rosa María Ledesma Vela se le absuelve no solo por el caso Shell, sino por otros bienes que ella también había comprado y, bueno, era seguramente su forma de agenciarse de dinero. Pero regresando al tema Shell, se le fue absuelta a la señora porque no formó parte de una organización criminal. La Sala Suprema, señor magistrado, corroboró de que la señora no integró ninguna organización criminal, no perteneció ni conocía al clan criminal Orellana o al supuesto clan criminal Orellana, y adquirió de manera legal, lícita y legítima el bien que después, años después, vende a mi representada, a la empresa Hispano-Peruana de Construcción. Entonces, los efectos de este pronunciamiento casacional también afectan directamente en positivo a Hispano-Peruana de Construcción. Es en ese sentido, señor magistrado, que la sala fue enfática y resaltó que no existía, evidentemente, suficiencia que demostrara la participación de la señora Rosa María Ledesma y dentro de una organización criminal. Y HPC tampoco ha sido incluida dentro de esta organización o disque organización criminal que hasta el momento el Ministerio Público no ha logrado demostrar. Por estas consideraciones, señor magistrado, solicitamos a vuestra judicatura tomar en consideración los fundamentos que hemos expuesto y que están contenidos en el escrito presentado, al momento de emitir su pronunciamiento y que devuelvan la administración después de muchos años que la empresa HPC se ha visto perjudicada respecto del inmueble de Shell. Es todo cuanto tengo que informar. Ya, a ver. Esto menciona usted respecto de qué señora. Rosa María Ledesma, doctor. Rosa María Ledesma, ¿no? Así es. Si nos vamos a la página 31 del pronunciamiento casacional, ahí menciona en el fundamento cuarto del 31 del fundamento casacional, en el fundamento cuarto dice, extiende los efectos de la absolución por asociación ilícita, menciona una serie de personas, y dentro de ellas a la señora Rosa María Ledesma,
por el inmueble Shell y otros inmuebles por el cual ella había sido investigada también. Es decir, se le absuelve y se corrobora material enfáticamente de que la señora no participó en ningún ilícito penal para adquirir el inmueble Shell. Ya. Respecto de esta señora, ella no es parte en este juicio. La señora es parte en este proceso. Tengo entendido que la señora ya falleció hace algunos años. Sin embargo, la imputación como tercero civil responsable de su representada se sustenta en la adquisición realizada del inmueble a esta señora. Así es, doctor, porque supuestamente la señora Rosa María Ledesma, viuda Vela, Formaba habría parte, pertenecido, claro, a la organización criminal Orellana, y en y mediante esa ella condición supuestamente, transfirió el claro, inmueble. se le transfirió el inmueble a mi representante, lo cual ya quedaba descartada por la propia Sala Suprema. Correcto. Traslado al Ministerio Público. Señor magistrado, conforme a lo explicado por el abogado de hispano-peruano, nosotros en el Ministerio Público solicita, señor juez, que esta pretensión sea declarado improcedente, por cuanto está ofreciendo una nueva prueba y esta etapa ya precluyó, señor magistrado. Nosotros ahorita estamos en el tema de actuación de documentales. Asimismo, señor magistrado, la defensa pretende incorporar una casación y como nosotros sabemos es cosa juzgada. Y conforme al artículo 156, inciso 2, esto no es objeto de prueba. Gracias, señor magistrado. Sí, señor magistrado. ¿Me Nada más permite brevemente, señor magistrado? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, el artículo 373 menciona que la prueba nueva se admitirán también a aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterior a la audiencia de control de acusación. Nos encontramos en este estadio, señor magistrado, y la casación es extensa y menciona también acerca de la operación que hizo la señora Rosa María Ledesma para adquirir ella el inmueble Shell, que posterior fue también vendido o adquirido por la empresa hispano-peruana de construcción. Los efectos de esa casación, señor magistrado, alcanzan al presente proceso y alcanzan y tienen que ver con hispano-peruana de construcción. Es en ese sentido nuestro pedido, señor magistrado. Claro. Actor civil, sin pronunciamiento. Sí, señor magistrado, en el mismo sentido que la señorita representante del Ministerio Público. No le entiendo. Sí, señor magistrado, ¿se me escucha ahí? ¿Se me logra escuchar, señor magistrado? O sea, yo sé que está hablando, pero no le entiendo, doctor. No sé, de repente es mi equipo, de repente, no. Yo escucho su voz, pero la verdad no entiendo lo que vocaliza. Le decía que en el mismo sentido que la señorita representante del Ministerio Público, nosotros somos de la idea también, tenemos el criterio de que esta etapa haya sido precluida. Si bien es cierto, el señor abogado señala que respecto al ofrecimiento de prueba nueva, esto es claro el artículo 1333, que señala, el mismo que señala que es cuál en el momento indicado para la presentación del mismo. Ahora, conforme también lo señalaba la señorita representante del Ministerio Público, esta casación ya viene a ser cosa juzgada. Por eso, en el mismo sentido, señalamos respecto al señorita representante del Ministerio Público, señor magistrado, nada más que señalar. Bien. Bien, al respecto, tenemos dos situaciones aquí. Sí, doctor García, ya lo hemos escuchado, vamos a resolver. Hay dos situaciones prácticas aquí. La primera, el análisis del fondo que realiza la defensa respecto a la necesidad de tener en consideración, llámesele como prueba nueva, prueba excepcional o documento que acredita una cosa juzgada, ¿no? Que se tenga en consideración lo resuelto porque guarda incidencia directa en este proceso, ¿no? Y lo segundo, la oportunidad de la presentación. Respecto de la oportunidad sobre el primer aspecto, no queda duda que sí incide sobre el fondo, ¿no? Pero Julio también lo señala de esa manera. Aun cuando nos surge a nosotros la pregunta, ¿no? ¿Cuántos otros casos más
procesos, o sea, casos que estamos viendo aquí. La concentración de la unidad de investigación, la unidad de juzgamiento, como que no se estaría dando, puesto que esta casación hace referencia a hechos que son materia de este juicio, ¿no? Ahora bien, respecto de la oportunidad, como prueba nueva, ahí viene una primera objeción del Ministerio Público, fuera del plazo, ¿no? 373 establece claramente la oportunidad de su presentación. También el Ministerio Público nos dice que al ser una casación, cosa juzgada, no se requeriría su ofrecimiento. En otras palabras, nos dice esto. ¿Por qué? Porque es cosa juzgada. Y lo que es objeto de cosa juzgada no es materia de prueba en el juicio, ¿no? Se da por cierto lo que es la cosa juzgada. Razones, argumentos por los cuales correspondería declarar improcedente el pedido de la defensa. Sin embargo, nos queda también un tema bajo análisis. El Código Procesal Penal peruano no está diseñado para procesos de este tipo, en el sentido de que en este juicio, por la cantidad de acusados, por la cantidad de hechos cruzados respecto de los acusados, algunos imputados por un caso y no por otros, etcétera, ya llevamos más de 2 años en juicio. Y aparentemente, desde la perspectiva de la defensa, con esta casación se dilucidarían los hechos imputados a su representado, por lo que correspondería excluirlo del proceso y no mantener, en este caso, a una persona jurídica sometida a un proceso en el cual, desde su perspectiva, no tiene razón de ser, ¿no? Y decimos que lamentablemente el código no está diseñado para este tipo de procesos porque la finalidad del código, entendemos, es la celeridad. Y bajo las premisas planteadas por el Ministerio Público de rechazar esta prueba, automáticamente deberíamos rechazar la posición de la defensa, ¿no? En la medida de que tendría que esperar a la emisión de la resolución final, salvo que el Ministerio Público, ejerciendo sus atribuciones, pueda pronunciarse de una manera diferente a la que inicialmente hizo respecto de la empresa representada por el doctor García. Por otro lado, vemos que el debido proceso implica muchas veces el tener que dar cumplimiento a las normas, aun cuando sepamos pues que existe la posibilidad de mantener en un proceso a alguien cuando no debería. En ese sentido, lamentablemente este colegiado advierte de que uno, si bien es cierto la casación que hace referencia a la defensa de la empresa antes indicada, hispano-peruana de la construcción, redunda de manera directa en los hechos que se le imputa, ¿no? Esto deberá merecer un pronunciamiento de este órgano jurisdiccional en la oportunidad que corresponde. Y respecto de la presentación o no de la casación, aquí hay 2 temas en concreto. Como bien señala el Ministerio Público, al representar cosa juzgada, no necesita su actuación ni ofrecimiento como prueba. Sin embargo, no podemos tampoco enervar el derecho que tienen las partes de, aun cuando consideremos de que se trata de cosa juzgada, de presentar las pruebas por el tema de libertad probatoria, presentar y requerir del órgano jurisdiccional un pronunciamiento de las pruebas que corresponden. En ese sentido, nos encontramos en este último criterio. La defensa está pidiendo que se admita como prueba nueva la misma, la que lamentablemente no reúne los requisitos de temporalidad del artículo 373. Sin embargo, dejamos a salvo el derecho de la parte de, si lo considera apropiado, acogerse a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 385 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse dentro de este juzgamiento, teniendo en consideración, porque ya nos dimos cuenta de que hay otros procesos que han llegado a la Corte Suprema referidos a hechos que son materia de este juzgamiento,
y que no han formado parte de la acusación o eventualmente no han sido puestos en conocimiento formal por sobre quien imperativamente cae la carga de la prueba en este juzgamiento, ¿no? En ese sentido, invocamos a la defensa de tener conocimiento de resoluciones de ese tipo, pongan en conocimiento si es que nosotros se nos ha pasado, no hemos podido acceder a ello, por un tema de unidad y de evitar pronunciamientos contradictorios. Lamentablemente, bueno, entendemos que en su momento se permitió disgregar, separar este proceso en varios procesos, ante varios órganos jurisdiccionales, ante diversas cortes superiores, ¿no? No se tuvo en consideración el criterio de unidad de pronunciamiento y la posibilidad eventual de pronunciamientos contradictorios. Sin embargo, ya estamos aquí y tenemos que adoptar las medidas necesarias. Este caso ya lleva más de 2 años en juicio oral y entendemos que las defensas, bueno, están justamente para defender los intereses de sus patrocinados, así como el Ministerio Público a la sociedad y el actor civil respecto del resarcimiento al Estado de ser el caso. En ese sentido, doctor, improcedente su pedido por el momento, dejando a salvo el derecho que le corresponde de acogerse, si es que lo consideran conveniente, a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 385 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio, además, de que este juzgado tiene la obligación de tener en conocimiento la casación antes indicada, en vista que guarda relación directa con los hechos en materia del presente juzgamiento. Respecto a lo resuelto, defensa. De acuerdo, señor magistrado, nos vamos a acoger en su oportunidad el 385, conforme usted lo ha mencionado. Cabe mencionar que la empresa hispano-peruana de construcción viene soportando una medida de incautación de hace muchos años. Somos y hemos comprobado de que somos terceros civilmente, hemos adquirido el bien de buena fe, no somos terceros civilmente responsables y vamos a formular el pedido oportunamente dentro de los plazos razonables y somos terceros de buena fe, doctor. Se ha quedado demostrado y esta resolución de noviembre del año pasado, la casación que hemos expuesto en este momento, así lo menciona. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Ministerio Público, Conforme, señor magistrado. actor civil. Conforme, señor magistrado. Muy bien. Siguiente despacho especialista. Sí, señor magistrado, el siguiente despacho es el documento con número 7484-2025, presentado el 25 de febrero del presente año, presentado por la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos. Con su mía se solicita publicación de dictos y otros. Solicita la publicación de dictos en el Diario Oficial del Peruano para el emplazamiento de los posibles integrantes de la sucesión hereditaria del investigado Vicente Díaz Arce. A ver. Se presenta la Procuraduría. Procurador. Correcto, doctor. Sí, señor magistrado. El presente escrito que se llegó a presentar con fecha, momento, 25 de febrero, es en relación a lo requerido por su despacho, en el cual se da cuenta de las diligencias llevadas a cabo por esta Procuraduría a fin de conocer los nombres de los posibles sucesores de quien en vida fue el acusado Vicente Díaz Arce. No obstante, señor magistrado, cabe señalar que el día de hoy su despacho, a través del especialista, nos ha corrido traslado a todas las partes de un escrito presentado por la defensa de quien en vida fue Vicente Díaz Arce, señalando el testamento del causante de 1982, el mismo que se hizo referencia en nuestro escrito presentado, en fecha 25 de febrero, para la cual solicitaría en todo caso se pueda oír al señor abogado, toda vez que en lo solicitado ya no tendría un asidero, teniendo en cuenta que se está tomando conocimiento o se tendría conocimiento ahora de quiénes serían los sucesores. A ver si le entendí, doctor. Primero,
el escrito va dirigido a que seamos nosotros quienes publiquemos edictos convocando a los posibles herederos de la persona que en vida fue Vicente Díaz Arce, acusado en este proceso. ¿Sí? Así es. Sí, señor magistrado. Ya. Y eso en vista de que es labor de la Procuraduría, ¿no? En representación del Estado en juicio, de identificar sobre quiénes serían los sucesores de los bienes, en este caso del acusado fallecido. Bienes con los que, entiendo yo, la Procuraduría en su momento, y de ser el caso, que hubiese sido el caso, de hallarse responsabilidad civil en el ya fallecido, se traslade a los herederos de esa masa hereditaria y esos herederos concurran hasta el monto de la masa hereditaria que habrían recibido. ¿Sí? Señor magistrado. Estricto ese es el pedido. Sí, señor Pero magistrado. ahora, un momento, no vayamos al fondo, solamente el pedido. Ahora nos dice usted que porque el abogado del causante habría presentado un escrito indicando quiénes son los herederos, ya no desea que hagamos esta publicación de edicto. ¿Sí? Señor magistrado, sí, lo que señala es en relación a que debido a las diligencias que realizamos, la sucesión, en el índice de sucesiones, se encontraba inscrita la partida 223051842 con título 0001765. Cabe señalar que con este título se habría presentado en 1982, por lo cual no teníamos acceso al mismo, solicitando a la Superintendencia de Registro Nacional de Registros Públicos a través del oficio 247 se nos remita. Cabe señalar, señor magistrado, que esta solicitud se realizó toda vez que su despacho, a través de la audiencia del 20 de febrero de 2025, nos requirió y nos otorgó el plazo de 5 días a fin de que señalemos quiénes eran los sucesores del quien en vida fue Vicente Díaz Arce, por lo cual nosotros remitimos este escrito a su despacho, toda vez que, habiendo realizado las diligencias, no teníamos con exactitud los nombres de los sucesores. Cabe señalar también, señor magistrado, que se remitió el oficio 244-2025 en relación a los vínculos de parentesco declarados por Vicente Díaz Arce. Mi pedido es en relación a poder ir notificando, señor magistrado, en relación a al escrito señalado o los posibles sucesores que habría presentado el señor abogado de Vicente Díaz Arce, toda vez que a la fecha no tenemos una respuesta del RENIEC en el cual nos remitan un reporte de vínculos de parentesco declarados. Ya. Entonces, ¿cómo quedamos con su pedido? ¿Desea que se hagan los edictos o no? En todo caso, sí, señor magistrado, toda vez que a fin de poder viabilizar el conocimiento de toda vez que, como le he señalado, el oficio que se remitió a RENIEC, el oficio 244, todavía no ha sido respondido. ¿Ya? ¿Y el edicto qué diría? Más o menos, ¿cuál sería el tenor del edicto, doctor? ¿Lo citamos, los emplazamos para qué? ¿Me entendió, señor procurador? Sí, señor magistrado, un momento, por favor. Como no sabe qué es lo que va a decir el edicto, ¿usted solicita que publiquemos edictos y no sabe el contenido del mismo? Sí, era por la misma finalidad, señor magistrado, de que tomen conocimiento del presente proceso, toda vez conforme y esto de conformidad al artículo 128 y al artículo 435 del desplazamiento. A ver, no le entiendo. Para que tomen conocimiento, ¿quiénes? Los posibles sucesores del
de quien envía fue Vicente Díaz Arce respecto a la Ya. presente Que investigación. tome De la presente, conciencia de este proceso. sí, señor magistrado. Ya. ¿Con qué finalidad? De que puedan ser, presenten una representación, señor magistrado, en todo caso conjunta, de ser posible, y respecto a las imputas, respecto a Vicente Díaz Arce, señor magistrado. No lo entendí. ¿Conjunta de ser posible respecto a qué? A los intereses que, o mejor dicho, que tengan conocimiento de las imputaciones que se ha llevado a cabo en contra de Vicente Díaz Arce, señor magistrado, ello en relación ¿En relación a qué? Vamos, doctor, no me diga que el Estado peruano envía un representante en este juicio y hay que preguntarle y por cucharaditas que nos diga qué es lo que desea. ¿En relación a qué, doctor? sí, a fin de que se ponga conocimiento, señor magistrado, como señalé, de las Está bien, pues imputaciones. ya. Sacamos el edicto. Señores, las posibles personas que se consideren herederos de quien en vida fue Vicente Díaz Arce, les comunicamos que existe un proceso seguido mediante el expediente 164-2014, acumulado con el 10-100-2019, en el cual el señor Vicente Díaz Arce era acusado. Así más o menos que diga el edicto. Sí, señor magistrado. Ya, ¿y ellos qué nos van a responder? Porque un abogado, ni siquiera creo que se requiere título de abogado para decir, bueno, la persecución penal es individual y esta culmina con el fallecimiento de la persona. Entonces, ¿para qué nos ponen en conocimiento de este proceso? Sí, señor magistrado, pero es en relación a la reparación civil lo que se va a... Ah, recién estamos hablando, creo, algo que podría ser de interés, señor procurador. Y respecto de eso, entonces, ¿cómo debería ir la notificación que usted está solicitando ahorita? Es en relación a la obligación de reparación civil, señor ¿Pero magistrado. qué es lo que les vamos a decir? ¿Qué es lo que les vamos a decir? El mismo que se transmite a los herederos del responsable civil fallecido. ¿Ya? Toda vez que puedan Ya, nombrar en otras palabras, como la Procuraduría no ha podido hacer su trabajo, nos está trasladando a nosotros que nosotros hagamos la publicación y hagamos el trabajo de la Procuraduría. no, ¿No? no ese es el caso, señor magistrado, como lo Pero señalaba. nos está pidiendo que nosotros hagamos la publicación, pues señor. ¿Por Sí, qué no señor lo hace la magistrado. Procuraduría? Señor magistrado, como le señalaba, era en relación, toda vez que usted, bueno, su despacho nos había otorgado el plazo de 5 días para realizar las diligencias necesarias para poder... Señor, este proceso ya tiene 2 años de juicio. Nos vamos por el tercero. La investigación se inició, si mal no recuerdo, 2014, 2015, 2014 por el número del expediente. O sea, ya 10 años de investigación. O sea, desea de repente 1 año para que usted haga la búsqueda de quiénes son. A ver, sobre el pedido efectuado, Ministerio Público, su pronunciamiento. Señor magistrado, este Ministerio Público no tiene nada que agregar en el sentido de que la pretensión de la Procuraduría Pública es en cuanto a la reparación civil y el Ministerio Público es a la pretensión penal. Y en este caso nosotros ya solicitamos la extinción por causa de fallecimiento. Tiene toda la razón, señorita fiscal. Muchas gracias. El doctor Sandro Soto. Lo escuchamos, doctor. Doctor, muy buenos días. Sobre Buenos este días. punto, se ha tramitado el testamento en el Archivo de la Nación. Penosamente, el plazo que usted nos dio fue un poco corto. Recién hoy lo estoy recogiendo para poder presentarlo en la próxima audiencia, donde tengo que señalar los nombres de los herederos sobre este tema para el tema de la reparación civil. Bien. El doctor Viteri. Sí, señor. Señor presidente y director de debate, creo que a fin de resolver conjuntamente hay otro escrito que nos han puesto conocimiento de la difunta esposa del señor Vicente Díaz Arce, donde ha juntado el testamento a 1985 y también ha juntado la petición de herencia y la captura de dedos de la señora y su hija. Entonces, ya están debidamente identificados, entonces den cuenta con otro escrito para hacer una sola resolución a lo solicitado por el señor Procurador Público.
hay un escrito pendiente que nos han puesto en conocimiento, donde está el testamento y la declaratoria de heredero y petición de herencia de la difunta esposa de Vicente Díaz Arce. A ver, debemos tener en cuenta algo. Este es un proceso penal, para empezar. Este es un proceso penal. Aquí no vamos a discutir la condición de herederos o no de alguna persona. Acá simplemente el código que establece. Fallecida la persona, se extingue la acción penal, pero subsiste la acción civil. Y respecto de la acción civil, esta va a ser dirigida respecto de los bienes que pudiese tener el causante. Ese es el punto general. Ahora bien, de pleno derecho, no recuerdo en este momento el artículo del Código Civil, pero es expreso, que la calidad de heredero surge de pleno derecho ante la muerte del causante. Pero para ejercer esa titularidad se requiere determinados requisitos, ¿no? Si ha habido testamento, si no lo ha habido. Dos situaciones totalmente diferentes, ¿no? Respecto de si hubo testamento, puede haber una variación, puede haber diversos supuestos que a futuro puedan haberse dado y se modifiquen eso. Pero todo ello no lo vamos a discutir en este juicio, ¿no? Ahora, respecto del actor civil, ¿con qué va a garantizar, con qué busca garantizar el pago de la presunta reparación civil? Justamente con los bienes de los imputados. Y no solamente del señor Díaz Arce, de quien en vida fue el señor Díaz Arce. Esto en la eventualidad de que se determine la responsabilidad civil de dicha persona, ¿no? Ahora, nosotros no podemos disponer de esos bienes en la eventualidad que se determine la responsabilidad civil del señor Díaz Arce, si es que no hemos dado la oportunidad de las personas que tienen derecho sobre ellos de defenderse. Y eso es una obligación del actor civil. Por eso acá no se trata de que el juzgado realice la publicación de edictos, que el juzgado penal emplace. No, señor. Para eso, la labor de la Procuraduría es no solamente identificar personas, sino también identificar bienes, ¿no? Nosotros no vamos a sustituir sus labores, señor Procurador. No nos corresponde. Nosotros acá vamos a admitir el apersonamiento de aquellas personas que hayan sido declaradas sin ninguna discusión como herederos. Y si es más de una, van a tener que señalar, les guste o no, un apoderado común para este juicio. Les guste o no. Que tienen diferencias y reconciliar, ese no es nuestro problema, eso lo arreglan en la vía civil. Acá nosotros no nos vamos a pronunciar sobre quién tiene mayor derecho, mejor derecho, eso para decirlo en términos claros y que todos entiendan. Eso a nosotros no nos importa, porque acá nosotros vamos a admitir a aquellas personas que tengan el título. Y si es más de una, apoderado común. Que tengan problemas entre ellos es su problema. Ese problema no nos lo trasladan a nosotros. Se ponen de acuerdo, señalan al apoderado común y se acabó. Ese es el punto. Ahora, la Procuraduría, si va a desear que esos bienes eventualmente condicional, determinándose la responsabilidad civil de quien en vida fue el señor indicado, desea que esos bienes formen parte de lo que debe ser materia del pago de la reparación civil, deberá hacer su trabajo. Deberá hacer su trabajo. Identificar bienes, identificar quiénes son los propietarios, quiénes los que dieron de mala fe y todo lo demás. Y no esperar a que el órgano judicial lo supla. En otras palabras, no esperar que nosotros hagamos su trabajo, señor. Esa no es nuestra competencia. Bien. Improcedente su pedido, señor, por no ser un órgano jurisdiccional penal competente para dilucidar o en todo caso realizar la publicación que usted está requiriendo. Sin perjuicio de exhortarle que como defensa del Estado en juicio, tiene usted la obligación de cumplir con sus funciones de acuerdo a los lineamientos establecidos en su reglamento, bajo percibimiento de ponerse en conocimiento de la presidencia
de la defensa jurídica del Estado en juicio las acciones que viene usted realizando. Respecto a lo resuelto, señor procurador. Conforme, señor magistrado. Señor magistrado, disculpe, bajo lo señalado por su despacho en este momento, si nos permite o si nos otorga el plazo requerido a fin de que una vez que podamos obtener la información solicitada, podamos remitir a su despacho. Es razonable, señor. Vamos a verificar eso, puesto que no solamente usted nos está indicando que el plazo ha sido demasiado corto. Es razonable. Bien. Siguiente despacho, señor especialista. Sí, señor magistrado. El último escrito es con número 7800-2025, presentado el día 27 de febrero, el día de ayer, a las 11:51 de la noche, en el cual Javier Guamán López, abogado de QEVF Vicente Díaz Arce, y en su condición de abogado de la empresa Construcción Inversiones BIESAC, presenta un escrito en el cual informa quiénes son los herederos del señor Vicente Díaz Arce. Entre ellos presenta la información de 9 personas. Asimismo, indica de que el señor Bruno Rubén Díaz Quindo no sería heredero debido a una resolución judicial, ¿no? Esto en cuanto tengo que informar, doctor. Doctor Guamán. Lo escuchamos, doctor. Gracias, señor magistrado. Oralice su pedido, doctor. Gracias, magistrado. En audiencia anterior, señor magistrado, usted dispuso que esta defensa del que en vida fue Vicente Díaz Arce coadyuve también con la identificación de todos los herederos que serían, en este caso, del que en vida fue Vicente Díaz Arce. Hemos presentado que existen, en este caso, 9 personas que se encuentran como herederos forzosos del señor Vicente Díaz Arce. La primera sería su esposa, Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, que contrajo matrimonio con fecha 6 de septiembre del año 2008. Hemos consignado también su domicilio para conocimiento, en este caso del juzgado. De la misma forma, su hija Estefanía Elizabeth Díaz Palomino, con fecha de nacimiento 30 de agosto del año 1998. A la vez, en la audiencia anterior, también el doctor Sandro, muchas gracias por coadyuvar con la defensa del señor Vicente, indicó que existía un testamento que había dejado el señor Vicente Díaz Arce en el año 1982, consultado en este caso con su hermana del señor Vicente, que todavía queda en vida, sí, efectivamente, nos indicó, y básicamente se establecen 7 herederos en ese testamento. El señor Luis Vicente Díaz Vera, hemos consignado su domicilio. El señor Raúl Roberto Díaz Vera, hijos también del señor Vicente Díaz Arce, hemos consignado su domicilio. De la señora Milagro Celeste Díaz Vera, hemos consignado su domicilio. El señor Bruno Rubén Díaz Esquindo, hemos consignado su domicilio. La señora Patricia Rita Díaz Esquindo, hemos consignado su domicilio. El señor Eduardo Vicente Díaz González, también se ha consignado su domicilio. Y del señor Renato Renzo Díaz Pesantes, hemos consignado su domicilio. A la vez también estamos informando que existe una resolución, una sentencia judicial número 45, la resolución de fecha 19 de diciembre del año 2024, recae en el expediente 10732-2015, que básicamente declara fundada la demanda presentada por el señor Vicente Díaz Arce en contra de su hijo Bruno Rubén Díaz Esquindo. En consecuencia, se declara la intimidad de este demandado Bruno Díaz Esquindo. En todo caso, el magistrado queda a consideración de su despacho evaluar los documentos y ver si efectivamente el señor Bruno Díaz Esquindo todavía debe ser considerado como heredero forzoso del señor Vicente Díaz Arce para que integre la asociación procesal. A la vez es también indicar, señor magistrado, tanto usted como esta defensa, conocemos básicamente que las normas del Código Civil se aplican al proceso penal. Existe en este caso el artículo 805 del Código Civil que claramente establece en su numeral primero: si el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgó el testamento y que vivan o que estén concebidos al momento de su muerte, a condición de que nazca vivo. Eso quiere decir, señor magistrado, que a la fecha, después de haber testado el señor Vicente Díaz Arce en el año 82,
Básicamente, el señor Vicente Díaz contrajo matrimonio en el año 2018 con la señora Elizabeth Palomino Córdoba, su actual, en este caso, esposa, y también nació en el año 98 su hija Estefanía Elizabeth Díaz Palomino. Eso quiere decir, señor magistrado, que ellos también serían, en este caso, los herederos, y este testamento tendría caducidad, habría caducado básicamente por el nacimiento de estos herederos. A la vez, en el numeral 3 de ese mismo artículo, claramente establece, si el heredero pierde la herencia por declaración de indignidad. Esto quiere decir, señor magistrado, que básicamente que fue en el año 82 declarado como heredero en ese testamento, aparte que está caducado, también básicamente ha perdido los derechos, en este caso, como por senador, por existir, en este caso, una sentencia de indignidad. Esta defensa, señor magistrado, respetuoso de lo dispuesto por el colegiado, ha coadyuvado en la indicación de todos los herederos del señor Vicente Díaz Arce, que pida fuego. Esto, señor magistrado, muchas gracias. Una aclaración, doctor Guamán. La sentencia de indignidad, ¿es un proceso de indignidad? Sí, señor magistrado, es un proceso indignidad. O sea, la demanda fue de declarar indigno a tal heredero forzoso y se resolvió en ese sentido, fundada la demanda por ser indigno. Sí, señor magistrado, ella ha juntado la demanda del escrito. Perdón, la resolución. Muy bien. A ver, actor civil. Previamente, doctor Soto, lo dejamos al final, escuchamos primero al actor civil, por favor. Sí, señor magistrado. Nos ratificamos en lo anteriormente señalado y solicitado su despacho, toda vez que, conforme se ha señalado, mediante oficio 244-2025, se ha requerido al señor jefe de la Subdirección de Vínculos y Archivo Registral de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIF, a fin de que reporte los vínculos de parentesco declarados, actos de matrimonio, nacimiento y domicilio reales. Ello, ¿con qué finalidad se señala esto, señor magistrado? Toda vez que, a fin de conocer que si existen o no otros posibles sucesores de quien en vida fue Vicente Díaz Arce. Es por ello que solicito se declare procedente lo solicitado por el señor representante de la defensa, representante de quien en vida fue actualmente, bueno, la señora Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Ello a fin de poder esperar lo solicitado a la RENIEC. Muy bien. Ahora sí, doctor Sandro Soto, lo escuchamos, por favor. Señor presidente, señorita fiscal, señor procurador, abogados todos. Es lamentable que a la judicatura presenten documentos incompletos e informaciones falsas. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, el señor Bruno Díaz tiene una resolución, el cual lo declaran como ineficaz o no heredero, es mentira porque hay un escrito de apelación. Mientras que no se determine o no determine el juzgado la situación de este proceso, no se puede indicar que es indigno. Ese por un lado. Por otro lado, ya he señalado a la misma sala que se va a presentar a todos los herederos, ¿no? Señalado también a la señorita o hija última Estefanía. Pero tengo que hacer recordar a la Procuraduría sobre este tema que la Fiscalía ha incautado $3 millones a la señorita Estefanía Díaz, como a la señora Amanda Palomino Córdoba, 7 millones, para que pueda hacer las acciones correspondientes. A su vez, hay 6 empresas que vamos a presentar donde se determinan los inmuebles, supuestamente, el tema de herencia, porque se compraron con dinero maculado. Es decir, señor juez, la Procuraduría le vamos a dar la información necesaria para que notifique tanto a los herederos como a los inmuebles para que haga los embargos pertinentes y cuentas pertinentes. La Fiscalía también tiene esta información. Por otro lado, el que es indigno es el señor Vicente Díaz Vera, porque antes de que salga este testamento de reconocimiento de hijos,
ya había un proceso contra el señor Vicente Díaz Vera. Por eso yo me gustaría, señor presidente Sala, que la información que se presenta al juzgado sea real. Y no puede ser querer sorprender o engañar a la judicatura. Eso sí está mal. Entonces, pida usted, por su venia, llame la atención o pida una acción sobre este tema. Le agradezco. Buen día. Muchas gracias, doctor Soto. A ver, Con su venia, señor magistrado. un momentito, doctor, ninguna parte más desea pronunciarse. Ahora sí, doctor Guamán, lo escuchamos. Sí, señor magistrado. Me parece falta de ética que un abogado... Dejemos de calificar, por favor. Avancemos. Gracias, magistrado. Vayamos a Solamente fondo, que es lo que nos interesa. 25 solamente su despacho, señor magistrado, entonces. La información que esta defensa le ha brindado, señor magistrado, es información fidedigna. Claramente le he mencionado y he adjuntado una resolución de primera instancia, en la cual se le ha declarado indigno al señor Bruno Rubén Díaz Esquino. Esta defensa en ningún momento ha indicado que ya se encuentra consentida esa resolución. Se ha adjuntado y se ha mencionado. Una aclaración, Entonces, una aclaración, a ver. Usted nos adjunta una sentencia ya, pero esa sentencia, ¿es firme? hemos adjuntado la resolución de primera instancia, señor magistrado. No hemos... Doctor, a ver, es que a veces cuando tratamos de hablar como abogados que somos, nos vamos por esos caminitos que no nos llevan a nada. Por eso a veces me gusta ser directo. La sentencia, eso no es firme. No es firme, señor magistrado, pero simplemente lo Vamos hemos ahí, adjuntado por otro correcto. juzgado. Queda claro y ya usted y todos los abogados aquí y yo sabemos respecto de él. Tratar de ahondar más sobre un punto no lo es. ¿Sí? Bueno, señor magistrado, simplemente... A ver, de repente sin ánimo de ofender a mis colegas, pero me llega a la mente inmediatamente, entre brujos no nos vamos a leer la suerte, doctor. ¿Bien? Ya, la sentencia, entonces, comprendo y entiendo la en este caso la sentencia posición. se refiere usted a la que declara como indigno al señor Vicente Díaz Vera. No, al señor Bruno Díaz Esquino. No tenemos conocimiento todavía de la sentencia de Luis Vicente. A ver, Bruno Díaz Bruno Díaz Esquino. Perdón, no le entendí el apellido materno. Esquindo. Esquindo. Ya. Eso respecto de la sentencia. Ya. Respecto de los herederos forzosos, los 9 herederos forzosos. Hay 8 hijos y una esposa. Es correcto, señor magistrado. Ya. En el testamento de 1982 solamente existían 7 herederos. 7 hijos. 7 hijos. Entendemos que la modificación y la aplicación que indica usted respecto del artículo 805 del Código Civil se da por el incremento, o mejor dicho, después del 82 viene el matrimonio del señor Díaz y una hija, fruto de ese matrimonio. Es correcto, señor magistrado. Correcto. Al momento de fallecer, el señor Díaz dejó testamento, o el único que dejó era el testamento del 82. Sí. No ha dejado testamento, sino otro testamento al momento de fallecer, señor magistrado. Ya. Y hemos tomado conocimiento por otros ángulos sobre este testamento y nos hemos documentado. Bueno, esta defensa ha comenzado a indagar y efectivamente existe este testamento, derecho de Dios. Ya. Doctor Soto, una aclaración, doctor. El testamento de 1982 era por escritura pública. Sí, doctor. Por eso se ha pedido al Archivo de la Nación que nos los entreguen hoy día, ¿no? Por eso no se ha cumplido con la entrega de los 5 días señalados por su despacho, pero en la próxima audiencia
se va a entregar y se va a señalar los herederos. Ahora bien, punto aparte, si bien es cierto, hay un tema de indignidad que se está tramitando con el señor Bruno Díaz, que no tiene sentencia firme. En el otro extremo, el señor Vicente Díaz Vera sí tiene una sentencia firme. La sucesión intestada puesta por la señora, ahora causada, la señora Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, está en trámite. Tampoco tiene sentencia firme. ¿Qué quiere decir, señor presidente de sala? Que están presentando documentos sin haber tenido un pronunciamiento de parte del juzgado, de un juez, ¿no? O una judicatura. No lo hay, no existe todavía. Es decir, están queriendo sorprender a la sala. Entonces, no se puede aceptar esas figuras, no cosas futuras. Usted lo ha dicho, la sala no va a interpretar o indicar los problemas de terceros. Eso lo verán en otro juzgamiento, en otras salas, en otros juzgados, con otros jueces, no acá. Nosotros vemos un tema de lavado de activos, crimen organizado, lo que la judicatura está realizando. Eso creo que ha sido bien claro usted en decirlo. ¿O me equivoco? No creo que no. Pero acá lo que se tiene que determinar es la verdad. Al procurador le digo, hay incautado por la señorita Estefanía o señora Estefanía 3 millones que la fiscalía lo ha incautado. Y a la señora Amanda Palomino tiene 5 millones de dólares, creo, también incautados por la misma fiscalía. Hay 6 empresas que tienen dentro de las propiedades, las cuales también vamos a presentar en un escrito. Y los documentos que dice el señor o el doctor Guamán, también los vamos a juntar. Tengo también que aclarar que la señora Amanda Palomino Córdoba, voy a juntar la partida de matrimonio inscrita en registros públicos con bienes separados. Es decir, esa información no la tiene la judicatura. La voy a juntar, doctor, en la próxima audiencia. Era importante pedirle a usted, primero la disculpa del caso por no haber presentado los documentos en la oportunidad de los 5 días, pero teniendo hoy el documento, a primera hora del día lunes, haré el escrito y lo adjuntaré a su despacho, para que tenga conocimiento de todo. 2 escritos. Primero, lo de los testamentos, y segundo, el tema de las propiedades. Más bien, en la Procuraduría le pediría que indique a la Fiscalía, por favor, el tema de incautaciones de los montos ya señalados por la señora o señorita Estefanía Díaz, por los 3 millones, y la señora Amanda Palomino por los 5 millones, los cuales son incautados. Gracias, señor presidente Sala. Muy bien. Para concluir, doctor Guamán, ¿algo que desee agregar? Sí, señor magistrado, solamente para indicarle que no solamente se tiene que ceñir a ese documento de testamento, sino también a la norma vigente. Claramente el artículo 805 indica cuáles básicamente los efectos cuando existen en este caso nuevos herederos forzosos. Entonces, no solamente se tiene que ceñir a los documentos que está indicando el doctor Sandro, que va a presentar en original el testamento, sino también el colegiado tiene que ceñirse básicamente a las normas legales. El artículo 805, que claramente establece en su numeral primero. Es todo, señor magistrado. Muy bien. Vamos a ver. Doctor Soto, para concluir. Sí, para concluir, me había olvidado. Ahí se ha presentado a la Fiscalía una acusación, carpeta 43, donde hemos señalado una serie de inmuebles que la Procuraduría debería ver también, las cuales no fueron incautadas y fueron comprados con dinero inmaculado, también dentro de la... A ver, doctor Guamán, nadie lo ha interrumpido cuando usted se ha pronunciado. Creo que una norma ética entre colegas, entre profesionales, nos obliga a saber escuchar. ¿Bien? Doctor Soto, disculpe la interrupción. Prosiga, por favor. Entonces, esto se adjuntará en un escrito el día lunes, señalando las propiedades las cuales se tienen que, la Procuraduría, pedir para el tema de la reparación civil. Eso es todo lo que tengo que indicar, señor presidente. Gracias, doctor. Doctor Guamán, sobre el punto. Sí, yo me quiero, solamente que el señor Sandro, el doctor Sandro, perdón, básicamente hace alegaciones que no tienen nada que ver con ese caso del 164 acumulado como 10. Me parece que está refiriendo a otros temas que no tienen nada que ver con este proceso. Esto es demostrado. Bueno,
habría que tener en cuenta algo también. Quien debería tener, disculpen nuevamente el término coloquial, la voz cantante aquí, es el procurador. Pero no sabemos si el señor no tiene nada que decir, no sabe nada que decir, o es porque el equipo que está utilizando tiene problemas y no le escuchamos, ¿no? Señor magistrado, disculpe. Este es un tema concreto de la Procuraduría. Señor magistrado. Sí, Sí, disculpe. Nosotros hemos sido claros en señalar de que se necesita la respuesta de RANIEC, toda vez que la información sería incompleta. Sí, señor. Sí, sí. Eso por el tema de las personas, ¿no? Pero señor una vez que magistrado. tenga el tema de las personas, respecto de la masa hereditaria, se están refiriendo los abogados. Y ese es el fondo, finalmente. Porque el señor ya falleció. Los herederos no le va a quitar usted la condición de herederos. Legalmente, que no puedan ejercerla porque un mandato judicial dispone lo contrario, esa es otra cosa. Pero el Estado está interesado, creo yo, en los bienes, ¿no? Y eso es lo que corresponde a usted, no nosotros. Bueno, respecto al pedido del doctor Guamán López, agradecemos la información, pedimos sí, que al momento de presentar documentación se haga la que corresponde y calificándolo de acuerdo a la naturaleza de la misma. Sabemos todos que una sentencia que puede ser materia de impugnación, que todavía no es firme, o que estando en impugnación, todavía no es ejecutoriada, ¿no? No puede servir de prueba, ¿no? En ese sentido, pedimos siempre con la aclaración de que se trata de tal situación, ¿no? La sentencia todavía no es firme, o siendo ya firme, habiendo sido impugnada, se encuentra ejecutoriada, hacer la mención correspondiente. Respecto a la información de los 9 herederos forzosos, los 7 herederos en el testamento del 82, que es un testamento por escritura pública, de acuerdo a las aclaraciones brindadas por el doctor Soto Castro, definitivamente queda en conocimiento de este juzgado las personas que tendrían acceso a esa masa hereditaria. Respecto a la participación de las mismas, ¿no? Habiéndose señalado de que el señor Díaz Arce falleció sin dejar testamento, o en todo caso, el testamento que dejó no incluye a 2 herederos forzosos, ¿no? Y conforme a lo señalado por el doctor Guamán, sería de aplicación del artículo 805 del Código Civil, no corresponde a este juzgado emitir pronunciamiento respecto de ello. Por eso, teniendo conocimiento ya de quiénes son estas personas, vamos a estar a la espera del pronunciamiento judicial ya iniciado conforme a lo señalado por el doctor Guamán. Y estaremos a la espera de la sentencia consentida o ejecutoriada respecto a la condición de herederos de quien en vida fue el señor Vicente Díaz Arce, para que luego de ello se emplace a los mismos para que nombren apoderado judicial único que los represente en este proceso, respecto de la responsabilidad civil que hubiese incondicional, que se pueda generar, que se pueda declarar a la conclusión del presente juzgamiento. Actor civil, la recomendación está en su cancha, señor procurador. Actúe conforme a sus atribuciones. Es lo que hemos resuelto, que tiene en conocimiento la información brindada por el doctor Guamán, sin embargo, la misma no puede constituir o no puede generar como consecuencia que este juzgado lo tenga como herederos, y no vamos a estar a la espera de la resolución judicial en el proceso de declaratoria de herederos que se habría iniciado. En ese sentido, doctor Guamán, sobre lo resuelto. Solo, señor magistrado, solamente esta defensa ha puesto en conocimiento o ayudando en este caso a lo que usted dispuso. Eso es todo. Correcto. El señor procurador. Conforme, señor magistrado. Doctor Soto. Conforme, señor magistrado. Muy bien. ¿Hay más despacho, señor especialista? No, señor magistrado. Bien. 36 minutos viendo aspectos que no son parte de este juicio. Bueno, le sumaremos a los 10 años que tiene ya esta investigación. Más de 10 años. Bien. Señorita fiscal,
Sí, doctor Chávez, te escuchamos. Ante todo, muy buenos días, señores magistrados. Para recordar las dos incidencias que se han suscitado por parte de esta defensa en esta audiencia, va conforme al artículo 362. En la sesión anterior, de fecha 21 de febrero, recordaremos que el juzgado solicitó al Ministerio Público, luego del debate, que cumpla con presentar la disposición por el cual no se comprendió a las personas de Núñez Cóndor sobre el caso Cieneguía, y que se quedó para que esta sesión el Ministerio Público nos presente esa disposición, que por qué motivo, que no solamente era un solo dicho o un criterio que había adoptado la Fiscalía, el Ministerio Público, ¿no? Ese es para recordar la primera incidencia. Y la segunda incidencia, conforme a la audiencia realizada en el expediente 342 2015-67, realizada esto el 25 de febrero pasado, en horas de la tarde, cuando concurrió a eso o asistió a esa audiencia el testigo que también ha concurrido a esta audiencia. Estoy hablando de la persona de Nadal Arturo Rueda Manrique, persona que se presentó en ese expediente y puso en conocimiento, conjuntamente con el Ministerio Público, que era un colaborador eficaz. Era el CELAP 1-25-2014. Este testigo, que concurrió a este juicio oral a declarar el 24 de abril del 2023, y quien juró, conforme lo establecido en el artículo 163, inciso primero del nuevo Código Procesal Penal, a decir la verdad a las preguntas que se le hagan. Y cuando se le indicó si había sido sentenciado o no, esta persona indicó de que no tenía sentencia, cuando en realidad ahora se sabe, por este mismo colegiado, por este mismo Ministerio Público y por esta misma Procuraduría, que esta persona ya cuenta con una sentencia, y no es reciente, sino ya es antigua. Esta sentencia de esta persona data del 6 de julio del 2021, cuando, por el contrario, esta persona, vuelvo a repetir, concurrió a este juicio oral el 24 de abril del 2023. Por tanto, conforme a las obligaciones de todo testigo de indicar la verdad y no haber realizado dicha obligación, conforme al artículo 162, inciso segundo, esta incidencia, que posteriormente voy a solicitar la incorporación de esa sentencia por parte de esta defensa para acreditar que el Ministerio Público también tenía conocimiento que estaba sentenciado dicho testigo y era un testigo impropio en contra no solamente de Rodolfo Orellana, aludido Orellana, sino también contra otras personas, y no vino a hablar por el caso concreto que se le había admitido como multiempresas, Aguarico y Chacra Colorada, sino que declaró sobre otros hechos y otras personas que no tenían nada que ver con la admisión. Situación por la cual esta defensa considera que esta incidencia repercute al momento de realizar nuestros alegatos, solicitando más adelante o en este mismo acto que el Ministerio Público ponga en conocimiento del juzgado la sentencia de esta persona, quien no debió haber declarado como testigo propio, sino impropio, con conocimiento del juzgado. Por tanto, esta incidencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 362, solicita que se declare fundada, que se admita esa sentencia para que pueda el colegiado
valorar esta declaración que considera esta defensa no puede ser encontrada o valorada en contra de Rodolfo Orellana y todas las personas que fueron mencionadas por esta persona en su declaración, como el propio Rodolfo Orellana Rengifo. Muchas gracias. Correcto, una precisión, doctor. La falsedad estaría solo en el hecho de que no indicó la condena que esta persona tenía desde el 2021. Sino que también fue sentenciado por esos hechos que declaró. Como el caso Concordia. A ver, vayamos por partes. Primero, respecto del tema del señor Núñez Conde. Ministerio Público, se le corre traslado. Magistrado, respecto a esta persona, ahorita coordinando me dicen de que la incidencia fue por Gilberto Quintana. Por Gilberto Quintana se solicitó que presentemos la disposición donde esta persona aparece como integrante. No por Humberto Núñez. Humberto Núñez nosotros pedimos la extinción. Claro, Gilberto Bustamante Quintana. Así es, señor magistrado. Por Lumber Núñez, señor magistrado, nosotros en su oportunidad ya pedimos la extinción de la acción penal porque el señor ha fallecido. Ahora, respecto a Gilberto Quintana, esta persona, señor, de la búsqueda de las disposiciones, no ha sido incorporada en la disposición como investigado. O sea, nunca fue investigado. No, no está en la disposición, señor magistrado. Doctor Civil. Sí, señor magistrado, habiendo este requerimiento sido al Ministerio Público, no tenemos nada que resolver respecto al mismo. Doctor Chávez. Sí, señor magistrado, respecto a esa incidencia, el colegiado ya en su momento meritará y valorará justamente todo lo expresado en la audiencia de la sesión anterior. Gracias. Bien, un momento, por favor. A ver, señorita fiscal, o sea, entendemos el tema relacionado a que el señor Quintana no fue incluido en la investigación, pero justamente el fiscal que participó en la sesión pasada nos indicaba de que el señor Quintana tenía la característica de haber sido trabajador del estudio Orellana, y en su condición de tal habría participado en determinados contratos de dación en pago, había recibido con dación en pago por una supuesta deuda inexistente, ¿no? Y que posteriormente otorgó también en dación en pago el inmueble que había recibido por otra supuesta deuda inexistente. El Ministerio Público ha considerado efectivamente estas transferencias, la primera adquisición, como el origen, o en todo caso la operación, el acto jurídico, o el acto que genera que ese bien sea de origen ilícito, porque esa deuda no existía. Bajo esa premisa, los partícipes de ese hecho debieron haber sido incluidos como investigados. Segundo hecho en el que participa este señor, el señor Bustamante Quintana, en la transferencia que realiza de ese inmueble a una empresa que se encontraba ya en un proceso ante Indecopi.
un proceso de insolvencia y entrega ese inmueble como dación en pago por una segunda deuda que supuestamente él tenía con la empresa, deuda que de acuerdo al Ministerio Público también era una deuda ficticia. Entonces nos encontramos frente a dos Señor actos. Quintana, perdón, doctor. Nos encontramos frente a dos actos en los que el señor Bustamante Quintana habría participado, teniendo pleno conocimiento de que los actos jurídicos suscritos contenían información falsa, de acuerdo a los presupuestos del Ministerio Público. La pregunta era, ¿por qué razón no se le incluyó a él como investigado? El señor fiscal nos indicó que no lo incluyeron por un tema de estrategia, cuando el señor Bustamante Quintana, si bien es cierto, no fue incluido como testigo para este caso, no ha sido incluido como investigado para este caso, pero sí ha sido considerado como testigo en contra del señor Orellana y demás en otro caso. Y mal, no recuerdo ahorita el otro caso, doctor Chávez, ¿lo tiene el otro caso? Bueno, no tengo el otro caso del que el señor Bustamante. Señor magistrado, sí, por el caso Cerro Negro. En el Sí. caso Cerro Negro, el señor Bustamante Quintana fue ofrecido como testigo. La pregunta era, ese criterio del Ministerio Público, teniendo dos documentos públicos suscritos por el señor Bustamante Quintana como trabajador del estudio Orellana, no fue incluido en las investigaciones. Esa era la pregunta. Ya sabemos que no fue incluido en las investigaciones, lo que usted nos está indicando ahí, pero la pregunta era ¿por qué? El señor fiscal nos indicó por un tema de estrategia. Le preguntamos, queríamos saber cuál era la estrategia para poder entender en este caso qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y si había alguna disposición fiscal en la que se consignen las razones, los motivos, los argumentos por los cuales el señor no iba a ser incluido como investigado en este caso en particular. Y estamos hablando del caso que estamos viendo, el caso es Cieneguilla, pese a que sí fue incluido como testigo en el caso Cerro Negro. Le escuchamos, señorita fiscal. Señor juez, lamentablemente no le puedo responder la pregunta de por qué no lo investigaron, de la búsqueda y de las consignaciones en las disposiciones, no se advierte que esta persona está. Suponer ahorita por qué no lo investigaron o no, porque no encontraron elementos de convicción, no le podría decir y no me voy a arriesgar a decir algo que desconozco, señor magistrado. Lo hecho es que a la fecha no está como investigado esta persona. No está como investigado. Hemos emitido más de 175 disposiciones, de las cuales de ellas no hemos hecho la búsqueda correspondiente y no aparece. No aparece como investigado, no aparece con ninguna otra calidad esta persona, simplemente como testigo. Correcto. Es lo que puedo La decir. aclaración era para la dirección de debates y el colegiado. En ese sentido, tomamos conocimiento de la respuesta que da el Ministerio Público, ¿no?, respecto de esa inquietud. El segundo tema, señorita fiscal, respecto del señor Rueda Manrique y la falsedad que alega el doctor Chávez habría incurrido. ¿Qué Señor pasó allí? magistrado, El señor en la Rueda Manrique es colaborador eficaz. Le explico la secuencia, señor juez, si usted me permite, por favor. En la carpeta 24, en el expediente 164-2014, la acusación la presentamos con fecha 23 de julio del 2020. En ese entonces, esta persona todavía no tenía la calidad de sentenciado. Su sentencia fue, si me permite, por favor, fue el 8 de julio del 2021. Entonces, nosotros no lo llevamos como testigo impropio, le llevamos como nombre, Arturo Manrique. Ahora, cuando él se presentó para dar su versión como testigo de los hechos, efectivamente, él no podía decir, señor magistrado, porque nosotros no lo habíamos ofrecido como colaborador, ni nosotros tampoco no podríamos decir porque hay un tema de revelación indebida de identidad. El 409B.
nosotros le llevamos como testigo porque no había una sentencia en esa fecha. Ya. Él declaró el 24 de abril del 2023, ¿no es así? Así es, señor magistrado. Así es. No, Ya. A ver, cuando él ha sido colaborador, en este caso. Señor magistrado, hay que tener en cuenta, señor magistrado, que esta persona ha sido colaborador en la carpeta fiscal 25-2014. El expediente, ¿cuál es? El expediente no lo recuerdo, pero es en otra carpeta. A ver, para tratar de entendernos, busquemos un término común. ¿En qué caso, Cerro Negro, Cieneguilla, en qué caso el señor Rueda Manrique ha sido colaborador, o también como colaborador de la organización criminal? Señor juez, Mandala Manrique tuvo por los hechos de Concordia, por Cerro Negro, por ellos no, señor magistrado. Ya, Esta persona por Concordia. por Concordia. Y como lo vuelvo a repetir, esta persona fue colaborador en otra carpeta, no en la 164. En la carpeta sí. Pero por eso, pues un momentito, a ver, por eso, para no confundirnos con expedientes o carpetas. Por el caso Concordia, el señor se convierte en colaborador eficaz. ¿Sí? Así es, él tenía unos hechos imputados ahí en la carpeta. Correcto. ¿Por el caso Concordia o también por organización criminal? Un momento, señor magistrado, ¿me permite, por favor? Le esperamos, sí, le esperamos. O a ver, siendo que esta información recién nos la da, me parece, el doctor Chávez, vamos a entrar a un receso para que revise bien, señorita fiscal. ¿Sí? Muy amable, señor magistrado, muchas gracias. A ver, 10:10. Recesos Perfecto. a las 10:10 de la mañana. Ya vimos que de repente no vamos a avanzar mucho en ello. 10:10, por favor, entramos en receso. Muy bien, siendo las 10 de la mañana con 11 minutos del 28 de febrero del 2025, reanudamos la audiencia continuada en el expediente 164 del año 2014, acumulado con el expediente 10 del 2019, proceso penal seguido en contra del ciudadano Rodolfo Orellana del Tipo y otros como presuntos autores de los delitos de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Ministerio Público, lo escuchamos. Señor magistrado, ya hemos revisado en la carpeta 24-2014, expediente 164-2014, esta persona no ha sido investigada, solo en la carpeta 25-2014. De la carpeta 25. 2014, expediente 59-2016, ahí esta persona fue investigada por el que se sometió a este procedimiento. Ya, Pero, ¿por qué caso? Ya, por Concordia y por Copen. Por dos casos. Concordia y Copen. Copen. Sí, la cooperativa de ahorro para exportadores. Copen. Copex. Copen. Ah, ya, Copo. Sí. Ya, y a la fecha que prestó su declaración. El señor presenta su declaración. Él ya había sido, sentencia de colaboración. Ya tenía sentencia de colaborador, señor magistrado. Ya, pero al momento que lo ofrecieron ustedes como testigo, no tenía sentencia. No tenía sentencia. La acusación, el requerimiento de acusación lo presentamos el 23 de julio del 2020 como testigo. No ofrecimos con su código ni nada, solamente como testigo. ¿Y él cuándo fue condenado como colaborador, en el proceso de colaboración? Ha sido condenado el 2021, el 8 de julio del 2021, señor magistrado. 8 de junio. De julio, sí, 8 de julio de 2021. Ya. Ya. El 8 de julio del 2021, él obtiene su condena dentro del proceso de colaboración eficaz. Así es, señor magistrado. Pero en el 2020, él fue ofrecido como testigo nada más. Como testigo. Y como nosotros no le llevamos a él como colaborador, en el momento que develamos las claves de nuestros colaboradores en el expediente 164-2024. Ya, pero una pregunta, señorita fiscal. A ver, en el 2020, ¿él ya era colaborador o aspirante a colaborador o tenía el proceso en el que solicitaba ser declarado colaborador eficaz? Así es. Pero a esa fecha él estaba investigado en este proceso.
No, en la 164 no ha sido No. investigado. Solamente por los casos Concordia y COP. En la carpeta 25-2014. Y siempre lo consideraron testigo respecto a los hechos de esta carpeta. Sí, señor magistrado, así es. O sea, lo concreto es cuando preguntársele si tenía antecedentes, él mencionó en abril del 2023 que no tenía. Exacto, sí. Así es, señor magistrado. Doctor Chávez. Hay unas situaciones que también debe de considerarse y que al momento de sentenciar a esta persona, se le ha sentenciado por 3 carpetas. Por haber dado colaboración respecto a la carpeta 24-2014, que correspondería a esta, al 213 que estamos viendo en el expediente 342 y respecto al 25-2014. Respecto a la carpeta 24, esta persona habría sido sentenciada por colaborar con el caso Cervatel y Mónaco. Mónaco es el acumulado a este 24 que está en el expediente 97, que fue acumulado a este. Entonces, respecto a eso, también forma parte de la investigación y que ha declarado respecto a este hecho. Entonces, la defensa, al tomar conocimiento de manera pública y por develación del propio Ministerio Público, es que estamos haciendo ver al colegiado que esta persona habría concurrido a este juicio oral indicando de que era un testigo propio cuando en realidad ya había sentenciado por 2 hechos del caso 24. Bien. En todo caso, ya. ¿Algo más, doctor Chávez? Sí, por eso que estaba solicitando, o ya en su momento, de acuerdo al artículo 373, solicitaremos para mejor valorar lo expresado en esta incidencia por parte de la defensa de Rodolfo Orellana, que se incorpore la sentencia de esta persona como colaborador, porque sí tendría esa calidad respecto al caso Cervatel y al caso Mónaco. Ministerio Público, sobre lo último. Señor magistrado, sí, efectivamente, en la sentencia de fecha 8 de julio del 2021 aparecen los aportes. Hay que dejar en claro que él estuvo investigado en la carpeta 25-2014 y en la sentencia en tema de colaboraciones ha dado diversos aportes en 3 carpetas, Mónaco y todo, pero hay que tener en cuenta que también él ha sido en testigo. Si bien es cierto, en su momento estaba en un proceso de colaboración eficaz, postulante, posterior obtuvo una sentencia, pero en la carpeta 164 ha sido testigo y el testigo viene a dar cuenta de los hechos que ha visto, referencial, y en ese entonces no se podía develar porque ha sido como testigo. Hay que tener en cuenta también que el 409B nos habla de esa imposibilidad. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Tiene usted toda la razón, señorita fiscal, legalmente. Sí, pero la observación, bueno, ya nos precisa su pedido, el doctor Chávez, que se incorpore la sentencia de colaboración, ¿no? Respecto a esto, en su momento, doctor Chávez, improcedente por el momento, sin perjuicio de reservar su derecho, si lo estima usted conveniente, de ofrecerlo como prueba excepcional, de acuerdo a lo dispuesto en el 385 del Código Procesal Penal. Respecto de lo otro, la valoración del testimonio, bueno, queda anotado y se tendrá en consideración el aporte que corresponda de acuerdo a la sentencia que como colaborador ha tenido, ¿no? Recordemos de que, bueno, lamentablemente se han suscitado por cuestiones de tiempo, entendemos, ¿no? Tenemos que la buena fe se presume, entendemos que por una cuestión de tiempo ha habido situaciones
bueno, que se salieron quizás de los márgenes el hecho de que un mismo colaborador esté como testigo en este caso, ¿no? Pero entendemos que, bueno, no ha habido mala fe, pero es una situación que quiera o no, aún con no habiendo mala fe, es algo que incide dentro del proceso. En ese sentido, dejamos a salvo del doctor Chávez su derecho de ofrecerlo en su oportunidad, conforme lo dispuesto por el 13%. Respecto a lo resuelto, doctor Chávez. Conforme, señor presidente. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Muy bien. No habiendo más incidencias, parece que bueno, se nos agotó el tiempo. Vamos a entrar en un receso. Lamentamos que bueno, este tipo de situaciones nos haya distraído y no hayamos logrado lo que hemos venido a trabajar el día de hoy, la actuación probatoria en este proceso. Pero, sin embargo, es dable sanear el proceso también para no llegar al resultado, la parte final del mismo, con situaciones que estaban pendientes de ser resueltas. En ese sentido, vamos a entrar en un receso, no sin antes indicar a las partes que oportunamente se les va a informar el cronograma de las fechas de audiencia, en las que las audiencias serán de manera presencial. Se están ya señalando fechas de carácter presencial, sin embargo estamos viendo el lugar adecuado para brindar la comodidad a la cantidad de señores abogados que participan en este proceso. Oportunamente estoy seguro de que de decidirse, de existir esa posibilidad, supongo que con 2 o 3 semanas de anticipación se les va a estar informando para tomar las previsiones correspondientes. Muy bien, doctor Soto, lo escuchamos. Una de ellas son Doctor, por su venia, como indiqué anteriormente, voy a juntar la documentación necesaria y las pruebas pertinentes para que se determine los herederos, como también el trabajo que tiene que ser de la Procuraduría en el tema de los montos, a ver si la Fiscalía nos puede indicar también las incautaciones y las propiedades no incautadas por la masa, por Amanda Palomino Córdoba, que está dentro de investigada por la red criminal. Eso es todo lo que tengo que decirlo. Gracias. Muy bien. Con lo indicado entonces, el doctor Elerzumi, que escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días al colegiado y a todos. Por favor, señor juez, ¿nos podría dar las fechas ya del mes de marzo? Porque tenemos otras audiencias para poder verificar si podemos pedir apoyo. La próxima sesión va a ser el día 6 de marzo, desde las 2:30 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde. 6 de marzo. Posteriormente, el día 13 de marzo, a la misma hora, de 2:30 a 4:30. Posteriormente, el 21 de marzo, de 8:30 a 12 del mediodía. Y terminamos el mes de marzo, el 26 de marzo, de 2:30 a 5 de la tarde. Todas, hasta el momento, de manera virtual. Si hubiese algún cambio, como se ha indicado, se va a avisar con una antelación no menor de 2 o 3 semanas para que se puedan adecuar los horarios, las agendas de cada uno de los señores abogados. Esto está condicionado a que tengamos una sala de audiencias adecuada, dada la cantidad de señores abogados que participan en la misma. En el caso de los señores acusados, los que deseen participar también podrán hacerlo de manera presencial. Solo se admitirá la conexión virtual para aquellos que se encuentran privados de su libertad. Por mientras, las audiencias del mes de marzo van a ser virtuales, van a seguir siendo virtuales, mientras no haya un cambio en las fechas. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos por su participación. Doctor Guamán, ¿te escuchamos? Por favor, ¿podrían enviar las fechas al WhatsApp? No se podían estar. ¿Perdón? ¿Podrían enviar las fechas al WhatsApp, por favor? No se podía. Ah, por supuesto, por supuesto. Sí, muy bien. Sí, doctor Sandro Soto. Doctor, disculpe la incomodidad. ¿Nos podría enviar esta grabación de la audiencia? Por si no es molestia. Doctor. Especialista, doctor Soto, ¿se están enviando las
los enlaces para acceder a los videos, la grabación. No, Sí, bueno, están los están enviando. colgando, Sí, los sí, están están enviando. colgando. Sí están enviando. Recién, pero las dos últimas ya se enviaron. Pero Ya de están todas maneras le debo completas. recordar porque las anteriores Correcto. no fueron colgadas de su oportunidad. Bien. El especialista a cargo, que es el doctor Jesús, está de vacaciones. En todo caso, él ya se reincorpora el día lunes. Vamos a disponer que ponga a disposición de todos los enlaces, todos los enlaces para que puedan bajar la grabación. Comenzó a estar ¿Bien? enfermo, comenzó a querer Doctor Giraldo. aislar mucho a los hijos de alrededor Sí, de mi padre doctor, también. disculpe la interrupción. filtrado, Quería por favor. confirmar nada más la fecha, la hora del día 21 de marzo. El 21 de marzo. A ver. Un momento. Ya estoy De en 2:30, febrero. 5 p.m. 21 de marzo, efectivamente. De 8:30, perdón, de 8:30 a 12 p.m. 8:30 a 12 del mediodía. 8:30, 12 del mediodía. Eso se les va a enviar también por el WhatsApp. ¿Bien? Listo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos a todos por su concurrencia. Cerramos grabación, señor especialista, siendo las 10 de la mañana con 25 Muy minutos. amable, gracias. Buenos días con todos, Buen fin de gracias. semana.